Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen la demora, hemos tenido algunos problemas con el audio. Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quispe, yo soy de NSBA Clusa, la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos, y estamos aquí reunidos para poder llevar a cabo el taller virtual de lo que va a ser Descubriendo las nuevas oportunidades comerciales en Arabia Saudita. El día de hoy tenemos a Catalina González, ella es consultora de negocios, y a Mustafa Pérez, desarrollador de negocios, a quien les damos la bienvenida y las gracias por estar acompañándonos el día de hoy. También agradecería que las cooperativas que nos están acompañando puedan dejar por ahí desde qué cooperativa nos están visitando el día de hoy, para poder, igual que Mustafa y Catalina, los puedan conocer un poco mejor. Antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestro director. Me parece que está teniendo algunos problemas de red. Gabriela, no sé si estás por aquí conectada. Me parece que la red está hoy día un poco baja. Vamos a darle unos segundos a doctor Oscar Inocente para que se pueda conectar, pero mientras me gustaría igual, en todo caso, Mustafa o Catalina, si desean presentarse, ¿no? Y tener este espacio de repente también para que algunas cooperativas que quieran participar puedan presentarse para así conocernos un poco más. ¿Les parece? Sí, nos parece. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Los saludamos desde Colombia y desde Arabia Saudita en este momento. Yo me llamo Catalina González Calle, orgullosamente colombiana. Y durante esta hora aproximadamente les vamos a contar varios aspectos muy interesantes para ustedes, para sus negocios, para sus cooperativas, para que piensen en que la internacionalización sí es posible y llegar a un mercado como lo es el Medio Oriente, pues no es una cosa inalcanzable. Durante aproximadamente 23 años, yo presento acá a Gustavo, él ha estado en el mercado del Medio Oriente viviendo y entendiendo cómo culturalmente se debe hacer negocios. Vamos a ver durante digamos, el transcurso de esta presentación la importancia de entender dónde estamos ubicados geográficamente, entender la cultura, lo importante que es, y todo esto nos lleva al final como unos retos que debemos nosotros tener en cuenta como empresarios.
vuelvo y me salté un poquito. Mustafa Gustavo Pérez Figueroa, él se dedica principalmente al desarrollo de negocios y es conector transcultural, como les decía, lleva aproximadamente 23 años en el mercado de Arabia Saudita desarrollando nuevos negocios entre los mercados del Medio Oriente y Latinoamérica principalmente. A lo largo de sus experiencias profesionales en estos mercados, ha logrado desarrollar lazos y alianzas estratégicas, posicionando productos y servicios colombianos en Latinoamérica de forma efectiva hacia el mercado del Medio Oriente. Además, actualmente él se destaca como mentor y conector intercultural, logrando generar relaciones multilaterales y estableciendo alianzas efectivas en la región. Su conocimiento y experiencias han permitido la tropicalización de estrategias empresariales e institucionales, haciendo más eficiente el camino que une a los dos mundos. Entonces, hoy vamos a escuchar varias experiencias que Mustafa Gustavo Pérez tiene para contarnos. Y me presento yo, ya para darle paso a nuestra compañera. Soy Catalina González Calle, soy consultora de negocios y conectora transcultural. Actualmente soy conferencista, soy mentora, consultora, docente universitaria y tejedora de oportunidades. Soy especialista en la adaptación cultural de productos, proyectos y servicios a un nuevo mercado y acompaño principalmente a las organizaciones en su paso de internacionalización. Los acompaño a cruzar ese puente cultural. Hoy voy a estar también contándoles la importancia de generar vínculos y hacer estructuras lo suficientemente estables para poder hacer un proceso de internacionalización. Creo que me extendí un poquito, pero bueno, esos somos nosotros dos los que vamos a estar en este espacio de tiempo acompañándoles a ustedes, mostrándoles estas posibilidades que hay hacia el Medio Oriente, específicamente Arabia Saudita. Muchas gracias. Yo creo que nuestro anfitrión tiene la palabra, doctor Oscar, por favor. Gracias, buenas tardes Catalina, buenas tardes Mustafa, buenas tardes con todos. Discúlpenme que tenía un problema tecnológico que no me dejaba, creo que no me escuchaban y se cruzaban cosas ahí. Pero bueno, qué bien que podamos concretar esta reunión. Gracias nuevamente a ustedes y a los compañeros de las cooperativas que están presentes. Quiero complementar lo que ya mencionó Catalina. Estamos con un equipo de profesionales con una muy alta experiencia efectiva de comercialización, de unión de productos de Latinoamérica hacia Arabia Saudita y que vienen con la mejor voluntad del mundo, con el ánimo de compartir conocimientos acerca de ese mercado para a partir de eso ir tejiendo oportunidades, como ya lo mencionó Catalina. Este es el paso 1. Y quizás con alguna de ustedes vamos a ir a más pasos hasta llegar a un negocio concreto. Pero así se empieza. Entonces yo no quiero consumir más tiempo porque la parte más importante la tienen ustedes. Así que somos todos oídos a lo que nos van a contar. Gracias. Muchas gracias. Pues yo no sé, Mustafa, si tú quieres decir algo mientras yo comparto la pantalla y empezamos. Bueno, no, nada, pues salamu alaikum, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos estén escuchando, porque sabemos que hay gente también en el Medio Oriente que se conecta con este interés de compartir información acerca de los mercados del Medio Oriente y particularmente de Arabia Saudita. Es para nosotros un orgullo estar con ustedes, con las cooperativas, porque sabemos que unidos lo podemos lograr y si somos más podremos. Se puede llegar al Medio Oriente, no es un mercado tan extraño, no es un mercado tan raro como los mitos nos lo dicen, y lo que pretendemos con esta presentación es desmitificar un poco todo lo que significa el Medio Oriente y lo que significa Arabia Saudita. Entonces, gracias por la presentación, Catalina. Yo creo que vamos siguiendo de una vez entonces hacia los mapas. Y gracias, doctor Oscar, por la invitación. Nos complace mucho estar aquí con ustedes.
Espérame, te robo un momento de tiempo antes de comenzar. Quiero compartirles un poco la agenda de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la importancia de ubicarse geográficamente en la región, que nosotros desde acá sepamos dónde queda el Medio Oriente, qué es eso del GCC, dónde queda Arabia Saudita. Vamos a entender el contexto histórico, económico y cultural de la región, que es muy importante. Vamos a reconocer la importancia de tener un aliado local en la región. Vamos a entender el contexto cultural para lograr negocios exitosos y finalmente lo que nos interesa a todos para empezar a ir concretando cosas es esos retos y esas consideraciones que debemos tener nosotros los empresarios para ese proceso de internacionalización. Entonces esta es la agenda de nuestro webinar. Ya te doy paso para empezar en contexto. Bueno, pues muchas gracias. Como decía, Salamu Alaikum, que es un saludo de paz para todos ustedes, es un saludo que implica una unión intercultural. Nosotros como latinoamericanos que estamos basados en este mercado del Medio Oriente, entendimos que lo que más nos distanciaba entre el Medio Oriente y sus habitantes y América Latina y sus habitantes, entre este mercado consumidor y ese mercado productor, era la ignorancia mutua. No nos conocemos y no creemos sino en los mitos que nos presentan las caricaturas de Hollywood y lo que nos presentan los medios de comunicación que quieran o que pretendan distorsionar la imagen de cada uno de nosotros. Somos un par de culturas más parecidas de lo que nosotros pensamos. Tenemos más cosas en común de las que nosotros pensamos. Y el Medio Oriente tiene una necesidad alimenticia, dada su condición geográfica y climatológica, que a Latinoamérica puede suplir. Nosotros queremos, primero que todo, entender los términos, qué significa WANA, qué significa MENA y qué significa el GCC. WANA viene de las palabras Western Asia, que es el Asia Occidental, y North Africa, el África del Norte. Lo vemos marcado en verde en el mapamundi. Son 25 países que se componen, que se habla principalmente el árabe. La lengua es una lengua unificada, lo que es muy interesante para desarrollar empaques y pensar en contratos. Tenemos una población de 381 millones de habitantes, no es despreciable, pero lo menos despreciable sobre todo son los 3 billones de dólares de PIB y el per cápita de $8,000. Sin embargo, es una región muy grande. Devuelve por favor, yo quiero pedirte un favor, si tú pudieras hacer el zoom de lo que significa en esa área, ¿dónde está la península arábiga? ¿Tú puedes hacer el zoom ahí? Quizás no. No, ¿verdad? Bueno, pues las señalas con el mouse, por favor. Señalas de dónde vamos a hablar. Nosotros nos vamos a enfocar en esa área de la península arábiga, que está compuesta por 7 países. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. 7 países que componen esa península arábiga, que son Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Qatar, Emiratos Árabes y Kuwait. Yemen es un país invitado, que es un país pobre, muy rico en agricultura, pero pobre en su economía, pero está rodeado de los países más ricos de la región, países que componen el 40%, ellos son solamente, Arabia Saudita, por ejemplo, es el 10% de la población, pero compone el 20% del Producto Interno Bruto. Y todos los demás suman el 18% de la población, casi el 20% de la población, pero llegan a ser el 80% del Producto Interno Bruto. Es una composición Pareto en la que la menor cantidad de países tiene la mayor adquisición o la mayor producción en su economía. Después de que vimos que existe una región que se llama el MENA o el WANA, que es el Medio Oriente y el norte del África, y nos enfocamos en los países del Golfo, nosotros queremos llamar su atención a Arabia Saudita como la mamá de Arabia, que es, primero que todo, es la región más grande, tiene el 80%
82% del territorio, el 85% de la población, el 200 o 300% del crecimiento, que es lo que se está viviendo hoy con unas visiones supremamente ambiciosas de estos nuevos monarcas petroleros. Ya no son los monarcas ricos que pensaban en enriquecerse a sí mismos, sino que son unas monarquías que están pensando en crecer su economía y en diversificar su economía del petróleo, y saben que su población tiene una necesidad alimenticia y por eso están mirando hacia nuestros países, hacia Latinoamérica, para volver realidad y cierto eso que hemos escuchado durante tantas veces: es que somos la despensa del mundo, somos la despensa del mundo. Deberíamos ser la despensa del mundo, pero no lo estamos siendo. Entonces este es el momento en el que los países árabes dicen: oigan, ustedes potencialmente pueden ser la despensa de la problemática de alimento que yo tengo un dinero, un mercado, una necesidad que ustedes necesitan, y ustedes tienen unos climas, una producción y una capacidad agroindustrial y de asociación cooperativa que nosotros no tenemos. Aliémonos de alguna manera. Y eso es lo que nosotros queremos despertar en ustedes con este webinar. Existen las dos necesidades. Lo que tenemos que hacer es visionar que nosotros estamos ahí unos para los otros, pero por la historia, por lo que yo decía de los medios de comunicación, no nos hemos podido encontrar de manera directa y siempre Europa ha jugado un juego intermediario. Aquí enfocamos entonces a Arabia Saudita con sus números. Volvemos a decir que tiene 38 millones hoy de habitantes, es el 10% de la población de la región, pero 20% del Producto Interno Bruto. Vamos a entender un poquitico el contexto histórico, económico y cultural de la región. Recordar que existen tres términos que hay que diferenciar. Una cosa son los países petroleros ricos de hoy, los que nombrábamos: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán, Emiratos Árabes y Kuwait. Diferenciarlos de lo que significa ser árabe, porque árabe vemos que significa también todos los del norte del África son árabes y hablan la lengua árabe. Todos los del Levante o los países que están en el Mediterráneo, Siria, Jordania, Palestina, son árabes y hablan árabe. Y una cosa es ser país petrolero del Golfo, otra cosa es ser árabe y otra cosa muy diferente es ser musulmán. Nosotros tendemos a generalizar y decir la religión de los árabes. Solamente el 82% de los árabes son musulmanes. Pero ojo, solamente el 15% de los musulmanes del mundo son árabes. Sí que el 100% de la península árabe es musulmana, sí, pero la península árabe en su totalidad, los árabes del mundo, siendo solamente el 15% de la población musulmana, son todavía menores que los musulmanes en la India, donde son minoría. Entonces, la expansión del Islam, que sí sale desde Arabia Saudita, desde la Meca, y se expande por el mundo de oriente a occidente, no se lleva consigo las condiciones étnicas, pero se lleva consigo unas condiciones culturales que hay que tenerlas en cuenta, y es muy importante. Por favor, entendamos que lo que se pretende es: entremos por el ojo del embudo y después podemos expandirnos. Si nosotros entramos a países como Arabia Saudita y luego tenemos los vecinos del Golfo y luego los países árabes, podemos pretender venderle a todos los países musulmanes, que son una población que significa 1/4 de la población mundial. Y aquí se ve el peso que tiene Arabia Saudita sobre la región. Sigue siendo la madre de los árabes, pero sigue siendo la anfitriona de los musulmanes. Luego están en la región dos potencias más importantes también, pero de menos peso, que son Turquía e Irán. También musulmanes, pero no árabes. Con esta foto pretendemos nosotros mostrar que son gente normal, que nosotros, bien que se vistan diferente que nosotros en nuestra América
en nuestra América pluricultural, tenemos esas riquezas de vestirnos diferentes sombreros, diferentes ponchos, ruanas, como llamemos a nuestros zapatos, alpargatas, como queramos llamar a nuestras ropas y a nuestros colores de piel. Somos gente muy similar entre nosotros y gente muy similar a esta cultura que tiene unos valores familiares y que tiene unos valores intrínsecos que quieren no solamente defender, sino compartir. Y ahí hay un tema muy importante que nos va a tocar la doctora Catalina, y es el tema de los altos contextos. Son una cultura que está muy centrada hacia la familia, es centrada hacia los valores personales, hacia los valores familiares. Es más importante muchas veces, y todavía como lo es, y quisiéramos que siga siendo en nuestros países, en nuestra cultura, una cultura que cree en estrechar la mano y mirar a los ojos, es más importante que un contrato firmado. Sin embargo, sabemos la importancia que significa firmar contratos y firmar acuerdos, eso lo sabemos, pero es una cultura muy similar a la nuestra y absolutamente cálida al recibirnos con los latinos. Hablemos de café. El café es efectivamente una planta que nace en estas montañas de Yemen o Etiopía. Los orígenes se discuten todavía genéticamente. Alguien habla de Madagascar, otras personas hablan de Etiopía, otros hablan de que su primer cultivo y comercialización fue en Yemen y en el puerto de Moca. Pero nosotros encontramos café sembrado en las montañas de Arabia Saudita y lo tenían abandonado, y cuando nosotros vinimos a recuperarlo, esta foto es una foto de 2013, si mal no estoy, cuando estábamos con el gobierno de Arabia Saudita, entendiendo que el origen del café sale de estas montañas del sur de Arabia Saudita y de Yemen, y que ellos tienen la obligación y la vocación de mantener y promover el café. El café es un tema absolutamente cultural en Arabia Saudita, en el mundo árabe y en el mundo musulmán. El café está relacionado y vinculado, como lo veremos en parte de la exposición de la doctora Catalina, está enfocado hacia la hospitalidad. Pero nosotros somos los productores de café, ahí están los números. El 50% del café lo produce Sudamérica. Luego, si contamos a Latinoamérica total con Centroamérica, nosotros tenemos más del 62% de la producción del café en el mundo. Asia y Oceanía tienen mucho peso, pero por lo que está haciendo Vietnam hoy en ese crecimiento tan exponencial que está teniendo Vietnam. Pero lo más importante para nosotros hoy debe ser enfocarse en cuáles son los países que están consumiendo más café y cuáles son los países que están creciendo en su consumo de café. Y ahí vemos en Asia y Oceanía, Arabia Saudita con un excelentísimo 13%, 1,5 tazas de café per cápita se toman diarias, pero tienen el 13% de crecimiento. Luego está China, pues absurdo, el 20%. China no tomaba café, entonces tiene un crecimiento fantástico. Países como Europa se están estancando en el crecimiento, excepto Polonia. Si ustedes ven el cuadrito, Polonia está creciendo con el 11%, y el resto está más o menos estable. Países muy altos con 6, 4, 2 tazas de café. Pero lo que nosotros queremos enfocar es en dónde no se está consumiendo mucho, pero se está creciendo a consumir más. Ahí es donde está el potencial de un mercado supremamente interesante y sobre todo en cafés de calidad. Y vemos, no me quites la diapositiva un segundito, vemos en el cuadro superior de la derecha cómo América y Estados Unidos tienen un altísimo consumo, pero un crecimiento pobre. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Son mercados que ya están agotados, son mercados que ya están cansados. Y desde Arábica Latina, nuestro proyecto Arábica Latina, y desde Dos Mundos, nuestros aliados empresariales de Dos Mundos, queremos hacerles notar que no es más, no hay una prioridad, no existe una prioridad permanente en Estados Unidos y Europa como el mercado único de destino de nuestros productos. El Medio Oriente nos está necesitando y tenemos la obligación de abrir nuevos mercados hacia Medio Oriente. Países productores de café, sin lugar a dudas el cinturón del café está muy bien marcado.
Ahí está la fuerza que tenemos en América Latina del café, por supuesto Brasil, su majestad Brasil en sus cantidades, pero tenemos en Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador mismo, tenemos en Centroamérica, Guatemala, ni más faltaba Salvador, los grandes trabajos que se están haciendo por cafés de especialidad y cafés de mayor valor. Por favor, gracias. Aquí tenemos a Arabia Saudita. La foto de la derecha es una foto del café que producimos en Arabia, que recogemos en Arabia Saudita. Esta es, gracias. Ya la puedes devolver, muchas gracias. Yo quiero que le presten atención y es parte del enfoque de nuestro trabajo y lo que queremos llamar la atención a ustedes. Las siguientes dos diapositivas, esta y la que sigue, muestran una dificultad o un riesgo, una amenaza que nos está sucediendo desde hace 200 años a nosotros los países productores de materia prima, como si se dan cuenta efectivamente Etiopía, la India, Brasil, China, Yemen y Colombia son los países que más café le venden a Arabia Saudita hasta el 2019. Pero si vemos la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los países que más dinero reciben por exportaciones de café a Arabia Saudita? Suiza, España, Alemania, el Reino Unido, Taiwán, los Emiratos Árabes, de nuevo el Reino Unido, Italia, Jordania, Alemania, Holanda. Ninguno de los 10 países que mencioné producen café, pero son los que más dinero reciben por exportaciones de café a Arabia Saudita. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Exportando café verde para que Europa triangule, exportando café verde para que Europa lo tueste y se lo venda a estos países. ¿Y dónde estamos los empresarios? ¿Dónde estamos las cooperativas? ¿Dónde están los líderes gremiales? ¿Dónde están las asociaciones? ¿Dónde están las gobernaciones y las gobernanzas de nuestros productores y agroindustriales para que rompamos esa dependencia de los países intermediarios? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa si lo vendemos en verde, pero lo vendemos directamente y dejamos de venderlo a terceros para que terceros se lucren de la manera como se están lucrando en este momento y nos lo muestran estas estadísticas. En café tostado se mueve más dinero que en café verde, siendo solamente una tercera parte del volumen. Se agrega valor en Europa que no le agregamos en nuestros países. Y de cacao tenemos que hablar también. Estas son unas estadísticas de cacao también, como los países que más exportan chocolate hoy han llegado en los últimos 30 años, han llegado a inundar el mercado de los países árabes con chocolates malos, llenos de sucedáneos, les retiran las mantecas buenas, las grasas buenas se las cambian por grasas saturadas, las contaminan con azúcar refinada y les traen un chocolate pésimo que hace que la salud de los árabes se esté afectando, pero la economía de nosotros como países productores de cacaos finos de aroma no estemos teniendo ninguna participación, absoluta participación en los mapas de producción de cacao, porque nos estamos viendo expuestos solamente a exportar materias primas, almendra de cacao sin tostar o tostada, a Europa, y Europa se encarga de hacer su chocolate como quiera, sacan sus mantecas, las venden bien caras, le agregan azúcar y agregan aceites de palma y se los exportan a los demás países. Error. Y ahí estamos fallando y ahí hay una amenaza que tenemos que combatir. Es nuestro momento. Arabia Saudita, los países del Golfo y en general los países del MENA, el Medio Oriente y el norte del África están buscando proveedores sanos para sus consumos. Y creo que con esto terminamos. Aquí tenemos hoy estamos inclusive celebrando la Feria del Café y el Cacao aquí en Arabia Saudita. Hay una
feria internacional, ya están entendiendo la importancia del cacao en el negocio del café y cómo las tiendas de café se pueden volver tiendas de consumo de cacao. Ya están entendiendo que el cacao es original de América. Nosotros llevamos 20 años enseñándoles cómo producir, cómo preparar buenos cafés y cómo comprar buenos cafés de calidad. Y este es el momento del cacao donde nosotros estamos contándole al mercado y a los importadores que el cacao tiene además una característica muy importante en América Latina, y es, para nosotros el cacao es original, el cacao es de América. El cacao es un regalo de América al mundo, no es ni de África, ni de Indonesia, y mucho menos de los europeos. Es nuestro deber y nuestro derecho producir mejores productos, mejores alimentos, mejores cacaos y traerlos a venderlos directamente a un mercado que está dispuesto a pagar por lo bueno. Este mercado es un mercado muy maduro, este mercado es un mercado que tiene mucha experiencia comprando del mundo entero, pero que tienen un poder adquisitivo superior y están dispuestos a pagar, pero por los productos buenos y sobre todo cuando los compran directamente, cuando significa un beneficio social para nuestras etnias, un beneficio social para nuestras comunidades, un beneficio social para nuestras cooperativas. Ellos lo saben, que esa influencia les genera bienestar, les generan bendiciones, y ellos están dispuestos a negociar con nosotros, pero tienen que ser tratados como un mercado maduro. No es un mercado en el que vendes y corres. Tiene que ser un mercado que tenga un acompañamiento, y para eso nos tenemos que preparar. Creo que termino aquí, Catalina. Sí, muchas gracias, Mustafa, por la información. Quisimos empezar con esto porque uno de los primeros errores que cometemos nosotros como empresarios es pensar que internacionalizar únicamente, me voy a enfocar en este caso al café o al cacao, en esa cadena de exportación desde la logística únicamente, y nos olvidamos el país destino a donde vamos a llegar. Incluso nos olvidamos de identificar de dónde somos nosotros. Cuando estamos fuera de nuestro país, no estamos representando a la cooperativa tal, sino estamos representando en este caso a Perú, a Colombia. Tenemos nosotros como empresarios la capacidad de hablar de nuestra región, tenemos nosotros la capacidad de identificar hacia dónde vamos. Entonces, estas estadísticas y esto del principio es muy importante entender de dónde somos y hacia dónde vamos, para que realmente en ese proceso de internacionalización pues podamos empezar a tener esas escalitas de éxito. Entonces, continuando con la presentación, hay algo muy importante a la hora de hacer negocios internacionales, y es entender el contexto cultural. Y dentro del contexto cultural, y bueno, antes de meterme como tal a explicarles qué es esto del contexto cultural, nosotros dentro de todo este tiempo que lleva Mustafa y yo, durante los últimos 2 años y medio que he vivido en Arabia Saudita, hemos identificado 3 principales oportunidades que tiene esta región del mundo y se las queremos compartir. La oportunidad número 1 es la ubicación y el conocimiento práctico y teórico de una región geopolíticamente estratégica como hub logístico. Si ven, Arabia Saudita se encuentra estratégicamente en esa intersección de los 3 continentes, África, Europa y Asia, y eso está, digamos que dentro de la visión 2030 que tiene el Reino de Arabia Saudita, que quiere hacia el 2030 no estar dependiendo únicamente de las exportaciones que se generan del petróleo. Entonces hay una gran oportunidad, todo lo que está haciendo esta región, y están en un contexto geográfico muy bien ubicado. Una segunda oportunidad es que nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, Perú tiene tanta biodiversidad, cuenta con una amplia variedad de productos tropicales nativos y adaptados con propiedades distinguibles para el mercado del Medio Oriente y Norte de África.
Como lo decía Mustafa en el inicio de su presentación, pues nosotros decimos somos la despensa de Latinoamérica, pero deberíamos creamos que somos la despensa de Latinoamérica porque la gran mayoría de estos países lo único que hacen es importar nuestros productos o hacer esa triangulación que ahorita vimos de, por ejemplo, con el cacao, con el café. Es tiempo de nosotros empezar directamente a hacer realmente la despensa del mundo en Latinoamérica. Y como oportunidad número 3, pues el mercado musulmán es realmente un mercado muy estratégico con un crecimiento y diversificación en exportaciones muy grande. Acá está esta certificación halal que pues hoy no vamos a hablar mucho de esto, pero les comentamos este mercado como un mercado estratégico de gran oportunidad. No solo para el café, para el cacao, sino para otro tipo de productos. Entonces, ya mencionando estas 3 oportunidades en la región como estratégica, allá me entro a este tema que me gusta mucho y es el tema de la cultura. Entonces, cuando estamos acá y pensamos en el Medio Oriente, y ahorita que hemos tenido la posibilidad también de ver el Mundial en Qatar y todo esto que nos presenta, que muchas veces pues es mentiras a veces este contexto. Entonces, pensamos en este Medio Oriente como algo distinto, algo distante, algo que nos da miedo, mejor no vayamos allá porque es que tenemos muchos estigmas en nuestra cabeza de lo que es ese lado del mundo. Y cuando pensamos también en ese lado del mundo, pues existen también unas diferentes barreras a la hora de exportar. Entonces, este tema de la adecuación o tropicalización de nuestros productos, este tema de la distancia, desde acá de Colombia ya nos separan aproximadamente 14.000 kilómetros de distancia, eso es bastante. Pensar en enviar nuestra carga hacia allá, pues implica, ok, depende del producto, un contenedor refrigerado, no refrigerado, eso cuánto va a costar de más. Bueno, son unas variables adicionales. El clima normalmente es un clima que en verano puede llegar hasta los 50 grados, ahorita que estamos en invierno aproximadamente las temperaturas son 15 grados, puede bajar aproximadamente a 5 grados, estamos en Riad, que es la capital. El idioma es el árabe, pero la principal, los negocios se hacen en inglés. Entonces, si usted en su organización no cuenta con este idioma, y bueno, es también una invitación para que nosotros los empresarios realmente nos enfoquemos o no nos enfoquemos, le veamos la importancia de conocer un idioma para que nosotros mismos, como lo es en inglés, para que nosotros mismos podamos hacer estos negocios. Muchas veces por depender de otros que hable el idioma, pues nos quedamos con los brazos cruzados y como que nos quedamos ahí sin poder avanzar. Entonces, volviendo a este tema de las barreras a la hora de exportar, el idioma es el árabe, pero el idioma oficial en los negocios es en inglés. Este tema de la cultura pues implica también la religión. La religión se profesa el Islam, son musulmanes en esta región del mundo y entra este concepto cultural que inicialmente empieza con el estigma, ¿sí? Y quiero referirme textualmente a lo que es el estigma. La palabra estigma se utiliza para designar aquellos signos que marcan a una persona de diferentes maneras. Por ejemplo, acá nosotros en Colombia, cuando llegamos colombianos allá a Arabia Saudita, pues automáticamente ya tienen en su cerebro esto, que somos o traficantes de droga o nos relacionan automáticamente con Pablo Escobar, o nosotros acá en Latinoamérica relacionamos a los árabes con que son terroristas, con que someten a las mujeres. Y yo creo que en este tema cultural y en este tema de hacer los negocios exitosos, esto es una de las primeras cosas que tenemos que quitar de nuestro imaginario. Estos estigmas lo único que hacen es alejarnos de poder llegar a generar estas relaciones exitosas. Y ahí entran estos dos conceptos muy importantes que son la caracterización de estas culturas al momento de cómo en la comunicación hacemos cerramos esas brechas o las abrimos. Resulta que en este tema cultural existe cultura de alto contexto o de bajo contexto. Específicamente nosotros somos en Latinoamérica una cultura de alto contexto, como lo compartimos en el Medio Oriente, y que se caracteriza por ser una cultura de alto contexto que actuamos en colectivismo.
Nosotros nos gusta más hablar que escribir y nuestra principal eje en las relaciones es la generación de confianza. Nosotros primero queremos tener un amigo antes que hacer negocios, ¿cierto? Cosa contraria que pasa en la cultura de bajo contexto, donde se caracteriza principalmente por ser una cultura individualista, en donde el tiempo para ellos es oro, que normalmente se caracterizan países como Estados Unidos o los países del norte de Europa. Entonces, al momento de hacer negociaciones, digamos, quitándonos un poco el Medio Oriente, si nosotros acá en Latinoamérica queremos llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, pues tenemos que identificar que es un país de bajo contexto, por ende, tenemos que adecuarnos a esa cultura para realmente hacer estos negocios exitosos. Muchas veces he escuchado de empresarios, no, es que esos árabes hacen esto, esos árabes oran mucho en el día, esos árabes, y es una quejadera constante, pero es que ¿quién es el interesado de hacer los negocios? Nosotros estamos interesados en ir hacia allá. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la religión, no se nos olvide que dentro del Islam se ora 5 veces al día, entonces podemos estar en la reunión con la persona que nos va a recibir nuestro café o cacao en este contexto de este webinar. Y de un momento a otro sonó la hora de la oración y se paró y nos dejó ahí. Entonces, si nosotros previamente no entendimos que es una cultura en donde la religión, en este caso el Islam, es lo fundamental, y se para de un momento a otro a orar y nos deja ahí, pues vamos a empezar a tener ese estigma feo, como, uy, este señor tan grosero, o vamos a empezar a pensar cosas que realmente no van a agregar nada a nuestra negociación. Entonces, es muy importante este contexto cultural. Y llegamos a algo muy fundamental para esta raza, para esta región del mundo, y es el café. El café es un producto milenario, como nos lo contó Mustafa en su presentación, y el café principalmente hace referencia a la amistad, a la hospitalidad, al fuego, a la tertulia. En torno al café y en torno al fuego se generan las relaciones. Recordemos que en estos países musulmanes no se consume el alcohol, entonces en vez de alcohol se consume el café. Entonces hay una gran oportunidad, allá se consume el café en diferentes tostiones. Entonces este producto tiene un gran significado dentro de la cultura, entonces lo valoran y lo consumen bastante. Definitivamente para hacer negocios exitosos en este lado del mundo es muy importante este intercambio cultural. Por eso al inicio yo les hablaba algo muy importante y es saber de dónde somos. Es muy importante saber de dónde somos y poder explicarle a la gente, es que yo soy colombiana y Colombia queda en tal lado del mundo y es el segundo país más biodiverso, y empezar uno a contar, porque resulta, y les cuento como anécdota, cuando yo llegué a ese lado del mundo, me empezaron a preguntar muchas cosas que en mi imaginario yo se suponía que yo sabía, pero a la hora de poder explicar no sabía, y allá fue donde empecé a aprender sobre mi país, empecé a aprender sobre mí misma, ok, ¿quién es Catalina? ¿Cómo se vende Catalina? ¿Qué habilidades tiene Catalina? Si el día de mañana a Catalina le quitan el producto que llevó, que es el café, ¿cómo va a ser para relacionarse? Entonces ahí entra el intercambio cultural como factor fundamental. Acá estamos en una experiencia de café, le estábamos compartiendo nuestro café colombiano por medio de nuestra cultura colombiana. Entonces pusimos música, pusimos los sombreros volteados y los pusimos a ellos, y esa fue la forma en que nos unimos para empezar a hacer y para empezar a crear esta puerta de hacer negocios. Algo muy importante que como concepto que quiero compartirles también es esta palabra wasta. Para normalmente cuando uno quiere entrar a hacer alguna negociación o empezar a relacionarse con alguien, pues debe tener wasta, como acá en Colombia le decimos rosca, o ese contacto que nos va a ayudar a introducirnos más rápido o ser ese intermediario. Entonces, no es lo que sabes, sino a quién conoces. Es muy importante que sepan esto. La confianza es la clave en el mundo de los negocios árabes, y las reuniones presenciales generan más confianza. Por eso, tener un aliado local es muy importante, porque no solamente es entender la cultura, entender el idioma, sino que
digamos, el idioma en inglés y uno poder hacer relaciones en eso, sino que hay ciertas cosas culturales que ojalá uno tenga un aliado local para que pueda ayudarle a uno a generar esos negocios. Como les decía, las reuniones presenciales son súper importantes. Tratar de hacer negocios por correo electrónico o por teléfono realmente no es tan efectivo. De pronto la generación de ahora tiene más en cuenta estas formas de comunicación, pero ellos prefieren que uno esté allí. Prefieren que uno esté allí, que vaya uno con ellos al desierto, tomarse el café, hablar de la familia. Ellos quieren primero conocer el origen de uno, con quién está rodeado y así entran en materia. Entonces, si esto no lo consideramos, pues vamos a empezar con el pie izquierdo. Les hablaba en esas barreras para internacionalizarse de la adecuación o la tropicalización y específicamente este ejemplo de en los supermercados uno encuentra en los anaqueles el café verde en esas bolsitas que ustedes están viendo allí, cosa que uno no ve acá en nuestros países. Como les decía, es un país o una región que saben la importancia del café dentro de su cultura. Entonces, incluso en el supermercado uno puede ir a comprar el café verde, las tostadoras, uno puede tener su propia tostadora, o sea, uno puede tener todo el kit en su casa personalizado. Y lo que está en el lado izquierdo, que me llamó también la atención, es era café verde, que estaba empacado así al vacío, pero el Snapchat, allá es el Snapchat y el TikTok son las redes sociales número 1. Entonces también pensando en un tema de cómo llegar a un nuevo mercado, cómo tropicalizarme, que básicamente es adaptar lo que tengo yo acá a ese nuevo mercado, pues entender que las redes sociales número 1, pues Snapchat y TikTok y el mundo árabe se mueve por las redes sociales principalmente, entonces nos toca entender cómo funciona. Los colores que, por ejemplo, se publican en estas redes sociales son totalmente diferentes en las fotografías a nosotros, son cosas muy diferentes, entonces estos temas culturales nos van a llevar si lo hacemos de una buena manera, a que nuestro negocio se adapte correctamente. Entonces, como este webinar es un brochazo nada más de lo que, es como para abrirles las ganas de ver qué hay más allá de cruzar ese charco, como se dice popularmente, y darles como esas ganas de ver, bueno, además de Estados Unidos y Europa, ¿qué otros mercados hay? Entonces les presentamos acá el Medio Oriente y les pregunto hoy su producto realmente sí está listo para internacionalizarse. Y acá entraría no solamente a hablar del producto, su organización, usted como líder de su organización, como líder de la cooperativa, están listos para internacionalizarse, no solamente con el hecho de exportar un producto físicamente, sino mi organización tiene una estructura sólida, mi organización cuenta con, si el día de mañana el líder de mi organización se muere, se va o nos deja a la deriva nuestra organización, la organización podría sobrevivir. ¿Y por qué empiezo con esto? Muchas veces no es falta de compradores en el mercado internacional, es falta de exportadores preparados, es falta de exportadores que sepan que se deben estandarizar procesos, que sepan que tienen que preparar su área comercial de una manera muy eficiente para que al momento en que participen en ruedas de negocio, llegue un comprador internacional, tengan los materiales, la página web, el subbrochure, bueno, toda la información adaptada a ese comprador internacional. Entonces, este tema de internacionalización va más allá desde entender quiénes somos, como les venía diciendo, entender de dónde venimos, qué ofrecemos, entender ese contexto cultural que en este caso pues es el Medio Oriente con estas características que les dijimos y los invitamos a crear productos y servicios que sean transculturalizables. Desde el inicio que se crea el modelo de negocio de su organización, que piense que el día de mañana puede llegar a internacionalizarse, a exportarse. Si se concibe desde el inicio esto, pues vamos a evitar perder dinero y perder tiempo. Y también es muy importante estar despiertos a entender los cambios culturales y sobre todo adaptarse. Creo que esta pandemia nos trajo como aprendizaje esto. A veces uno planea también muchas cosas, pero
sobrevive quien puede adaptarse. Y estos cambios culturales y todas estas nuevas tendencias tecnológicas y nuevas tendencias de bueno, todo lo que empieza a salir, pues si no nos adaptamos, pues no vamos a lograr sobrevivir en el mercado. Algunos puntos también a tener en cuenta a la hora de internacionalizarse, pues lo más importante, como les hemos venido diciendo durante todo este proceso, es conocer el mercado. Algo súper importante, hagamos acuerdos para evitar desacuerdos. Nosotros en nuestra región somos muy confiados, entonces, y normalmente también nosotros tenemos organizaciones familiares, entonces, no, es que como es mi papá, como es mi mamá, como es mi esposo y nunca me voy a separar en la vida, como es mi hijo, no, mejor no hacemos contratos, mejor no hacemos acuerdos. Y acá les digo otro dicho muy importante, uno sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. No solamente a nivel de matrimonio, sino en una sociedad. Entonces, es muy importante hacer acuerdos. He conocido muchas organizaciones que empiezan con sus relaciones muy chévere decimos en Colombia, de muy buena manera, y a medida que va pasando el tiempo, algo pasa y la organización se cae. ¿Y eso qué hace? Pues que las exportaciones no sean sostenibles, rentables y escalables en el tiempo, ¿sí? Y que las exportaciones no sigan, porque muchas veces uno analiza la empresa, empezó con mucho ánimo, exportaron 3, 5 veces, bueno, ¿qué pasó? No, es que nos peleamos dentro de la organización, no teníamos acuerdos, no teníamos estandarizados procesos, no teníamos esas bases que yo les digo que son tan importantes a la hora de internacionalizar. Entonces, no se les olvide esta frase que es súper importante, hagamos acuerdos para evitar desacuerdos nosotros internamente y mucho más cuando llegamos a un país tan distante, con otro idioma, con otra cultura, pues si no hay acuerdos, mejor no hagamos nada. Es muy importante que internamente nosotros consideremos la capacidad de producción de nuestra organización para no comprometernos con algo que no podemos hacer. Una vez uno se puede engancharse o enamora a una persona en el Medio Oriente o en Arabia Saudita, pues es una relación que va a ser para muchos años. Entonces, nosotros estar seguros de la capacidad de producción que podemos comprometernos. Es muy importante también conocer y definir esa propuesta de valor, ya entrando como en la estructura de su modelo de negocio, porque nos van a comprar a nosotros y no a la cooperativa de al lado. Nosotros, ¿qué tenemos de diferente? ¿Y por qué se van a fijar en nosotros y no en los demás? Entonces, eso se logra entendiendo muy bien esa propuesta de valor de nuestro negocio, conocer las diferentes reglamentaciones y regulaciones de origen de nuestro producto y el empaque que lo contienen. Acuérdense de este término de la tropicalización. Esta tropicalización no solamente es traducir en Google Translate y ya, no, se debe adaptar culturalmente al lenguaje hacia el mercado destino donde vamos, tener una estructura empresarial, como lo he venido diciendo, que para mí yo considero que es lo más importante como consultora. Y acá tenemos algo también muy importante que empieza con el líder de nuestra organización, que a la final, para que una organización trascienda en el tiempo, pues debe estar liderado por una persona que tenga esa visión global, tenga esa intención de expandirse globalmente. Entonces, si nosotros como emprendedores nos da todavía miedo eso, bueno, no nos dé miedo. Tenemos aliados como los que están hoy organizando este webinar en los que podemos apoyarnos, o estamos nosotros, que a la final lo que nosotros hacemos es, estamos en esa región del mundo, o yo estoy entre allá y acá, empoderando a los empresarios, enseñándoles cómo deben estar preparados para llegar a un mercado como en el Medio Oriente o cómo llegar a cualquier parte del mundo. O sea, en ese proceso de expansión, de internacionalización, es muy importante este tipo de capacitaciones, por ejemplo, y ya centrarnos en este tema de la estructuración de nuestra organización. Ya con esto pues terminamos nuestro webinar. Yo creo que el tiempo nos queda corto para toda la información que queremos compartir, pero como les decía, este es un inicio de mostrarles qué es el Medio Oriente, no es tan diferente, no es tan lejano. Los que quieran escribirnos para que los apoyemos en
en alguna mentoría, alguna consultoría o lo que necesiten, no solo con el Medio Oriente, sino en general este tema de internacionalización, nos pueden escribir a este correo, catalinagonzalezcalle@gmail.com. Y no, me pueden seguir principalmente a mí, que yo soy la activa. Mustafa no es tan activo, a mí sí me gusta estar bastante en Instagram. Entonces, Catalina Consultan, ahí me pueden escribir y con mucho gusto los acompañamos a que puedan hacer la internacionalización de su empresa y nosotros pues a impulsar estas exportaciones de la región, porque lo que queremos realmente es volvernos la despensa del mundo, y si no lo empezamos a hacer de a poquito, si nos unimos todos, pues no lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos por el tiempo, por estar ahí dispuestos, y Oscar, me gustaría también generar un espacio para, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto en este tiempo que queda les podemos responder. Muchas gracias a todos. Por supuesto, Catalina, muchísimas gracias a ti y a Mustafa. Creo que se ha aprovechado el tiempo al máximo. En pocas palabras se ha dicho mucho. Y bueno, me gustaría que los siguientes 10 minutos, quienes tengan preguntas, Catalina y Mustafa están abiertos a escucharlos. Anímense. Si desean algo preguntar, por favor, Buenas enciendan su micrófono tardes. y avanzan. Buenas tardes, Donald Delgado de la Cooperativa Unicafet de la provincia de San Ignacio, en Cajamarca. Una consulta, ¿qué tan importante es para el mercado árabe el tema de las certificaciones como Comercio Justo, Orgánico, Express Alliance y el resto de certificaciones que existen? Mustafa, ¿tú podrías contestar esa pregunta, por favor? Con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias por la pregunta. Mira, la respuesta es mucho menos que Europa, mucho menos que Estados Unidos, pero está tomando importancia. Ni lo orgánico, ni lo saludable. Inicialmente lo saludable ya está tomando importancia. Es una región que culturalmente tiene muchos años, pero de modernidad muy pocas. Su modernidad se mide desde la era del petróleo, desde los 60 hasta acá. Lo que nosotros nos hemos tardado 200 años en establecer nuestra civilización moderna, nuestros estados modernos, ellos lo han hecho en 50 años. Entonces, estos aprendizajes de qué es lo saludable, qué es lo orgánico, dónde está la importancia de las certificaciones, es algo que hasta ahora se está aprendiendo y que seguramente va a haber una porción del mercado que lo va a empezar a exigir. Más, sin embargo, todavía es completamente inversa a lo que existe en Europa. Es decir, en Europa son muy pocos los que no la piden, muy pocos los que no se preocupan por el medio ambiente, muy pocos los que no se preocupan por la salud, y aquí estamos exactamente la inversa, son muy pocos los que se preocupen o se preocupan por su salud. Hay un altísimo consumo de grasas saturadas, de azúcares, de sodios, de sales, que están generando un problema en la salud y que están haciendo que el gobierno empiece a implementar normas que los otros países están implementando. Entonces, ese copy-paste, ese copiar de otros países, lo que se está haciendo bien, por ejemplo, en normativas en taxación del consumo de azúcar y del consumo de grasas saturadas, del poner en los empaques cuánto es el contenido de sodio en el agua. Nadie le importaba el contenido de sodio en el agua, hoy les importa. Hoy ponen una hojita verde en el agua diciendo tengo menos de tanto por ciento de tantos miligramos de sodio. Está empezando a preocupar, está empezando a interesar, no es relevante, no es prioritario, pero está empezando a importar. ¿Cuánto se va a demorar en llegar al equilibrio con lo que hoy Europa tiene, pero que hoy Europa está perdiendo? Porque Europa, si tú le preguntas hoy, ¿qué prefieres pagar con los problemas financieros y de energía que tienen en Europa? ¿Qué prefieres pagar? ¿Una panela orgánica o un café orgánico o un café cualquiera común y corriente sin certificación? Hoy, que tienen problemas económicos, prefieren tomar
comer más azúcar, que necesitan energía y prefieren pagar un café no orgánico o un cacao no orgánico. ¿Cuánto se va a tardar? No lo sabemos todavía, pero ¿qué está sucediendo? Está sucediendo. Hay más preguntas, por favor. Vamos a aprovechar porque ahora tenemos una buena oportunidad. Nos daban los contactos y para entender que esta es una empresa compradora que ayuda a nosotros de mercado latinoamericano a exportar, vender en una forma transparente y correcto a Arabia Saudí. Es un buen contacto. Pero si tienen unas preguntas, por favor. Vamos a hacer acá, veo, integra Coffee, Monte Montaña Azul, Selva Andina, Curimaná. Vamos, por favor. Mustafa, y en la experiencia que tienen ustedes ya comercial, ¿qué tipo de café es lo que más se compran? ¿El en grano oro verde o tostado molido? No, doctor Oscar. La problemática que sí tenemos entre nuestros dos mercados hoy aún se llama distancia, hoy aún se llama costo de transporte. Si yo quiero agregarle valor en mi finca, en mi región, en mi pueblo, al café, lo puedo tostar, empacar al vacío con una buena válvula, en un buen empaque y despacharlo a Estados Unidos en una noche, y yo allá puedo hacer una distribución por Amazon, por cualquiera de los couriers, y puedo hacer una distribución a todo el país, y tengo en 2 días, 3 días café fresco recién tostado. Si lo quiero hacer con Europa, me demoro 2 días más, pero puedo hacerlo. Pero yo no puedo exportar café tostado al mundo árabe aún. Y con los precios de la mano de obra y de la energía, es todavía mejor negocio tostarlo en destino. Entonces, todavía estamos nosotros importando la mayoría del café en verde esmeralda, en almendra, lo que llamamos excelso en Colombia, o lo que se llama café ya en el oro, que llaman ustedes. El tostado es muy complejo de manejar porque se está demorando de 10 a 15 días, más los días que tiene aduanas, entonces ya el café empieza a sufrir si estamos hablando de cafés de calidad, que es el objetivo de estos mercados y que debe ser el objetivo de los productores. Agregarle valor no solamente en la parte industrial, sino agregarle valor desde la parte agrícola. No seguir produciendo el café más barato, más fácil de producir, para exportarlo en cantidades para que otro haga un negocio, sino empezar a agregarle valor en sus procesos agroindustriales, en sus procesos de fermentación, en sus procesos de secado, en sus procesos de empaque y exportación. Entonces, aún estamos exportando la mayoría o importando aquí la mayoría en café verde, porque además el gobierno de Arabia Saudita y los países del Golfo están promoviendo la industria local y están poniendo impuestos a los cafés tostados y libre de arancel los cafés verdes. Porque está sucediendo una cosa simpaticísima gracias a la crisis europea y la crisis energética. Europa no quiere importar más café verde, quiere importar café tostado porque no tienen ya la energía para prender una máquina tostadora y gastarse ese gas, que significa calentar un hogar o calentar un edificio. Cuando prendes una máquina tostadora, te consumes el gas de calentar un edificio en invierno. Entonces, ¿qué están haciendo? Comprándole café tostado o bien a los países de origen o comprándole café tostado a los países, y ahora estamos tercerizando en Arabia, café tostado en Arabia para vender en Europa, más barata la energía y más barata la mano de obra. Eso es un caso muy puntual, muy particular que está sucediendo en este momento de inflexión con la crisis energética de Europa. Resultado de la guerra. Así es. Y a nivel de calidad en el café excelso, ¿hay alguna medición, alguna condición especial medido en puntaje de taza o en tipo de secado? ¿Hay algo especial para el café? Absolutamente. Es un mercado, como lo decía, conocedor, es un mercado exigente, es un mercado maduro. Cuando yo llegué por primera vez hace 20 años, 22 años, en el 2001, hace 21 años, llegué con mi primer muestra de café verde. Alguien la miró y dijo, se parece al de la India, te voy a dar tanto dinero.
por kilo. ¿Cómo que se parece el de la India? ¿No le vas a hacer una prueba? No, es que no, ¿cuál prueba? Le dije a un comprador, un hombre que tenía más de 50 o 60 contenedores de café en su bodega, no tenía una tostadora, no tenía un laboratorio para medir el café. Él no compraba sino por peso y por apariencia. Hoy nadie te compra un grano de café si no le hace una taza, si no viene perfilado por un Q-grader, si no viene hoy, y me siento muy orgulloso que desde nuestro proyecto lo hemos logrado. Hoy a punta de educación, hemos logrado que el mercado conozca de cafés y ya no se compre un solo grano de café, sino viene tasado y alguien le hace la prueba y dice, muy interesante los perfiles para este mercado, te pago tanto por él. O muy interesante, este perfil no le gusta a este mercado, no te lo compro. Ya el mercado ha entendido cuáles son los perfiles que más le gustan a la mayoría de la población, sobre todo joven, porque nosotros aquí tenemos que el 65% de la población está tiene menos de 35 años. Menos de 35 años, eso es una locura para cualquier estadística que quieras decir, allá es que quiero tirar ese mercado, allá es donde yo quiero lanzar mi producto, porque es gente joven que aprende, que quiere, que innova y que puedo crear una fidelidad con ellos. Es un mercado bien maduro, pero con una perspectiva de crecimiento muy interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Montaña Azul, vamos. Bueno, muy buenas tardes a la sala y a los expositores. Gracias por la oportunidad. Habla Johnny Lobato de la Cooperativa Montaña Azul. Bueno, somos de la región Amazonas, de la cuenca del Alto Marañón. Y lo que ofrecemos nosotros, bueno, estamos en el tema del café. Nuestro mayor interés en los últimos años ha sido darle el valor agregado a nuestro producto, ¿no? Porque sentimos que tiene un mayor impacto tanto en el precio, en el tema social, ¿no? El tejido social, la parte ambiental y en el tema de trabajo. Entonces ya son 3 años que venimos tostando el café porque uno de nuestros mayores desafíos es que nuestro mejor producto también se consuma en nuestra zona, en nuestra región y en nuestro país, ¿no? Y ahora también pensando, es más atractivo para nosotros exportar con valor agregado que como materia prima, ¿no? Porque por lo general que vemos las cooperativas en el Perú de café son las que exportamos más materia prima. Entonces, nosotros preferimos exportar aunque sea medio contenedor o un contenedor en mayor de los casos, pero con valor agregado. Ahora me doy cuenta que, bueno, según como he escuchado, de que es un tema, ¿no? Enviar un café tostado bueno, en este caso a Arabia podría ser, por el tema del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una alternativa para nosotros para poder exportar a Arabia con valor agregado, ¿no? Y el otro tema también que me parece a mí interesante es el tema de los procesos, ¿no? Porque ahora también estamos haciendo unas prácticas, ¿no? El tema de fermentaciones, y creo que eso nos ha ayudado también a mejorar mucho el puntaje en taza, ¿no? Entonces, estamos metiéndonos más a los cafés diferenciados, o en otras palabras, más que certificados, cafés trazables o sostenibles, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo introducirnos a los mercados asiáticos, en este caso Arabia, con nuestro café tostado, ¿no? Tostado molido. Gracias. Gracias. Permiso, Catalina, sigo yo porque estamos hablando de café y yo creo que yo no tengo sangre en mis venas, sino café. El día en que me muera me come la roya. Mira, compañero, yo creo que está perfectamente orientado el modelo de negocio en la necesidad, deber y derecho que tenemos de agregar valor en origen. Esto es indiscutible. Es un tema que nosotros no planteamos reversa para ello. O que te vengas para destino y le agregues el valor tú mismo, pero acá, es decir, que hagas algo que se llama un spin-off, y es que tu aliado decida asociarse contigo, manejar tu marca, pero una persona local haga la tostión aquí bien
él, su máquina o lo que llaman ahora un cloud roaster, que son tostadoras que simplemente le llevas el café, te lo tuestan y lo tienes fresco, porque todo lo que tú hagas en origen por mejorar los procesos, todo lo que tú hagas por mejorar la parte agrícola y la parte de procesos y la parte de frescura, lo dañas con una mala tostión o con un tiempo de espera entre la tostión y el consumo. Entonces, si no nos importa, porque somos directos y no tenemos intermediarios y podemos invertir en un transporte y en una logística mucho más eficiente e inteligente, por ejemplo, contenedores refrigerados, eso va a hacer que el tiempo que se demore no afecte la calidad de nuestro café. Si no tenemos el dinero para traer el café tostado por vía aérea, sino que preferimos o sacrificamos y exportamos un café para traer más volumen, medio contenedor como mencionas, pero traerlo vía marítima, refrigerada, y son 6 semanas desde Puerto Pacífico, atravesando Panamá, atravesando Gibraltar, atravesando el Canal de Suez para llegar al Medio Oriente. Nosotros tenemos un tiempo muy relevante en la calidad que tenemos que analizarlo muy bien. Entonces, estás haciendo bien, pensando ya no tanto en certificados, que siguen siendo importantes, más que por mostrarlos, por nosotros manejar bien nuestro medio ambiente, nuestros suelos. Ahí está la necesidad de los certificados, pero si lo que queremos es manejar tasa, el elemento frescura es supremamente importante. Por eso yo hablo que a mercados naturales como Estados Unidos y el Caribe o Europa, alcanzamos por el costo, por las rutas, por la oferta que hay de transporte, alcanzamos a exportarlo tostado desde origen. Pero si ya venimos hacia el Medio Oriente o el Lejano Oriente, ya nosotros vamos a tener un problema, y es el tiempo es nuestro enemigo. Entonces, ¿qué hacemos? O hacemos empaques muy bien empacados al vacío, muy bien protegidos, controlamos la temperatura para que ese café no se venga en un contenedor que es un horno, subido en un barco a 50 grados, atravesando todos los océanos, 7 océanos del mundo para llegar para acá, o nos venimos como aliados en un clúster, nos venimos como aliados y tostamos aquí. Alternativas, siempre pensando en la calidad del producto, cosa que antes no le importaba. Hace 15 años a nadie le importaba qué le pasaba al café, qué le pasaba a la taza, qué le pasaba. Entonces no generábamos una fidelidad de alguien que diga, este café peruano del Amazonas es una cosa loca por lo bien que lo hacen, lo bien que lo mantienen, lo bien que lo transportan, lo bien que lo tuestan y lo bien que lo estoy preparando. Yo no me despego de ese café nunca, nunca jamás. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque ahí es donde está la fidelidad y lo que hablaba Catalina y la importancia de los altos contextos. Alguien que sepa que nosotros en origen hacemos bien las cosas y nos pague por ello en destino. Mustafa, acá tenemos unas preguntas más. ¿Ustedes compran solo café, cacao, otros productos, también como pimiento, orégano, camu? Y Ronald Truenque del Ministerio de Agricultura Perú también dice apoyo a la consulta de Natalie. Sería genial trabajar productos que movemos desde la selva. Sí, yo quiero aclarar, y tal vez Catalina tendrá mejor organizado esto estructuralmente para expresarnos. Nosotros no estamos aquí en este momento como compradores. Nosotros estamos aquí mostrándoles un camino. Podríamos llegar a ser unos aliados de su interés, pero nosotros no estamos en este momento mostrándonos como compradores, tanto como expertos consultores en decirles, hay un mercado, bienvenidos, con nosotros o con otros. Eso es importante aclararlo. Es importante aclararlo. El mercado está interesado en todo cuanto alimento nosotros tengamos desde origen, en la cúrcuma, en las especies, en las pimientas, y algo muy importante que hemos descubierto, y es nuestras riquezas medioambientales, nuestra riqueza de productos, lo que llaman en la FAO, llaman neglected and underestimated species, son los alimentos
que abandonamos en nuestras culturas, que nuestros ancestros usaban la quinoa. Bueno, ya la quinoa va de puntera, pero también la sacha inchi, pero también las cúrcumas, pero también tanto producto ancestral que nosotros tenemos con riquezas alimenticias que pueden salvar la humanidad, y las tenemos allá escondidas porque durante 500 años las llevábamos escondidas en los patios traseros de nuestras casas. Hoy las requiere el mundo entero. Hoy estamos hablando de productos que la humanidad necesite, que nosotros las tenemos en el Amazonas como bendición y que las tenemos allá escondidas y no las estamos sacando a producir, pero que sí alguien las está cogiendo como materia prima, se las llevan a los laboratorios de nuevo y en los laboratorios las vuelven productos que nos las devuelvan hecha medicina química. Ahí no solamente estamos con café, cacao y panela, no recuerdo cómo llamamos la panela en Perú, creo que panela también, el azúcar, panela. Nosotros estamos con café, cacao y panela, que son nuestra bandera, nuestra punta de lanza, más sin embargo hemos trabajado con sacha inchi, con quinoa, aceites de sacha con las omegas, y sabemos que el potencial es muy grande, que hay que hacer todavía un trabajo de educación muy bravo, pero que si no lo hacemos los productores no lo hace nadie. ¿Quién les enseñó a ellos de quinoa? Nosotros. Allá cuando yo traje la quinoa, aquí nadie conocía la quinoa. Entonces nos ha tocado hacer la tarea, y esa es la obligación, y esa es la responsabilidad de cuando nos asociamos y cuando formamos cooperativas, que nuestra función es llegar al destino y educar, y para eso estamos también. Mustafa, acá una pregunta más, si yo hecha. Ejemplo, si yo hago tostado en mi país o proceso un producto, en este caso yo debo tener una certificación de los alimentos halal para dar seguridad de procesamiento, o no es tan importante si yo quiero, ejemplo, vender mis productos terminados. Sí, es importante. Las normativas FDA regulan todos estos países. Todo lo que tú digas que tienes una certificación, no sé si Catalina tienes algo al respecto, pero todas las certificaciones o todos los procesos FDA son los mismos que aquí, es el mismo rasero que se usa, la misma tasa de control que se usa en estos países. Aquí no se están inventando nada, hay unos más fuertes que el FDA, por ejemplo, que son los temas halal, no puede contener trazas de cerdo, trazas de animal sacrificado a nombre de deidades, ni trazas de alcohol. Ese es como una adicional al FDA. Pero todo lo FDA que necesites ponerle un label de FDA para Estados Unidos es lo mismo que aquí van a buscar. Ellos van a buscar en las tablas FDA el contenido de cadmio, tanto problema que está en este momento en Europa con los contenidos de cadmio en el cacao, pues el contenido de cadmio, ellos miran qué tiene Europa, sueltan un poquitico, apretan un poquitico más según les interese. Pero todo lo que Europa y Estados Unidos acepten, aquí es aceptado. Si tú tienes un certificado de FDA para este mercado, para el mercado de Estados Unidos, lo más seguro y probable es que entres con muchísima facilidad a los mercados de Arabia. Una pregunta más. ¿Qué variedad de café tiene mayor demanda en Arabia? Nos pregunta Doris Lidefonso. O puede ser que perfiles, ejemplo, prefieren más en Arabia. Si existe, no existe, o también dependen de moda, como ahorita todo está en la moda geisha, todos toman geisha. ¿O no? Sí, como la moda. Sí, como la moda. Han descubierto que los acaramelados, que los achocolatados, que los vinosos les gustan mucho más, porque además es un país, es una región y una religión que no consume alcohol. Entonces los hectolitros de cerveza que no nos tomamos aquí, no los tomamos en café. Esas estadísticas que hablan de que se está tomando aquí 1.2 tazas de café, yo no sé dónde salen, porque yo veo a las 2 de la mañana los cafés llenos de juventud tomando café, yo veo a los amigos yéndose para el desierto tomando café, yo veo a las familias recibiéndote tomando café. ¿Y qué empiezan a entender? Hombre, me gustan los cítricos, no me gustan los cítricos. Ya empiezan a decir, me gustan los sabores cítricos para las mañanas, me gustan los acaramelados para la tarde, me gustan los vinosos para la noche. Y tienen el dinero para pagarlo, el tiempo y el internet para estudiar de ello. Hay infinidad de escuelas. Nosotros fuimos la primera escuela de café especial y ya hay
unos 20, 25 de nuestros estudiantes ya son tostadores y escuelas de café y le enseñan a la gente cómo entender los perfiles de café y se van armando sus propios perfiles y nosotros sentamos en el mercado un principio, porque siempre nos hacían la pregunta, Mustafa, ¿cuál es el mejor café? Y nosotros ya lo establecimos como una respuesta, el que más te guste. Ya, si te gusta el vinoso, si te gustan los cítricos, si te gustan los duraznos, si te gustan los frutales, si te gustan los caramelos, chocolates, amargos, si no te el que más te guste. Pero por favor no le eches azúcar, porque el buen café no necesita azúcar y el mal café no la merece. Entonces, moda, tendencias y calidad. Acá Ronald Trenco nos pregunta siguiente, ¿qué plataforma de búsqueda de compradores o alguna otra para investigar sobre operaciones comerciales en Oriente Medio recomiendo utilizar? Veritrade, Euromonitor, Contrade o otra. Ahí yo voy a tomar la palabra, Mustafa. Y sí, todas estas plataformas sirven para entender este mercado y yo le sumaría algo también muy importante y acá como colombianos nosotros nos apalancamos mucho en ProColombia. En este caso, allá PROMPERÚ seguramente puede prestar ese servicio para ustedes, porque a veces los empresarios, por ejemplo, vi una empresa que tenía un área de comercio internacional e invirtió en todas estas software que no son baratos, son costosos. Digamos que ese dinero que se invierte en eso lo dejan de implementar en otra cosa que puede ser relevante. Entonces yo creo que de pronto los que estamos grandes en cuanto a tamaño pudiéramos invertir en eso, pero los que estamos todavía pequeños, PROMPERÚ es un muy buen aliado. Estoy totalmente segura que ellos pueden prestarles ese servicio de entender más con datos de estadísticas del destino para caracterizar la región. Entonces, yo no me pondría a invertir en eso, más bien me apalancaría en PROMPERÚ. Y bueno, Euromonitor es una plataforma muy buena para entender esa caracterización del mercado del Medio Oriente. Complementando también, y ya también para terminar, lo que decía Mustafa, nosotros trabajamos principalmente como mentores y consultores, somos, digamos, conectores con muchos de los compradores, que básicamente acá nosotros podríamos ser aliados de ustedes en esta parte del mundo para conectarlos de una manera efectiva. En el mediano plazo también vamos a volver a activar esta parte de compra, pero hoy estamos principalmente como compradores y mentores, entendiendo principalmente que Mustafa pues lleva 23 años en el mercado, entiende la religión porque nosotros somos musulmanes también, él habla el idioma, entonces digamos que tenemos muchos factores culturales de entendimiento que el día de mañana, por ejemplo, ustedes por su cuenta encontraron un comprador allá árabe, pero quieren validar si es un buen comprador, cómo cerrar el negocio, cómo hacer contrato, pueden contar con nosotros. No necesariamente es que tienen que casarse con nosotros y punto, no. Cuenten con nosotros como esos aliados para adecuar esa oferta de ustedes y acompañarlos tranquilamente para llegar a este mercado tan distante que a veces nos da miedo y que necesitan de aliados como nosotros que pueden apoyarlos en ese proceso de internacionalización para esta región del mundo. Qué Muchas maravilla, gracias. Catalina. Muchas gracias, Mustafa. Entonces, ustedes son puente que siempre pueden colaborar y ayudar si nosotros queremos hacer una buena venta y queremos estar seguros en nuestras relaciones comerciales. Y por favor, última pregunta por parte de Maribel. Buenas tardes. En cuanto a la fibra de alpaca o camelidos, ¿hay posibilidad de incursionar a la península? Sí, qué interesante. Yo estaba leyendo esa pregunta aquí en el chat. Maribel, este mercado compra absolutamente de todo y se utilizan abrigos de piel de camello y se utilizan, se hacen las carpas en pelo de camello, en fibra, en tejido, en lo que llama el fieltro. Habría que buscarlo, habría que hacer la investigación de quién es el que está haciendo eso. Muy seguramente la industria todavía no está desarrollada en Arabia Saudita porque todavía
lo importan desde Pakistán, creo yo, que debe tener esa industria, porque Pakistán tiene camellos y es un país con más de 300 o 400 años de industrialización, porque fueron parte de la colonia británica y aquí estaban todavía muy beduinos, comprando las telas como mercadería en Oriente, que venía de Oriente, pero que si de pronto hacemos un estudio, hacemos un análisis, encontramos un nicho. Lo que yo digo, aquí se compra todo. Ahora, cuidado, y vamos a utilizar el ejemplo de esta lana de alpaca o de camélidos, la llamo de camélidos con el siguiente cierre, no solamente para café, cacao, panela y especies, también en este producto. No traten de buscar solamente vender el producto. ¿Qué pasa si ustedes, Maribel, tienen una técnica ancestral o ya modernizada, industrializada, con la que ustedes desarrollen una tela o un producto que puede ser utilizada para vestimenta de moda? Y entonces ustedes no traen solamente el producto, sino que traen el conocimiento. ¿Y por qué no la mano de obra? Porque es que aquí todos los que trabajamos somos extranjeros. Los propietarios, bueno, ya el saudita está trabajando en oficinas, en bancos, pero en la industria el 80% de la mano de obra es extranjera. Entonces pensar en un proyecto, estoy mandándolo a la loca, pero sabiendo que eso es lo que este país necesita. Tráeme la materia prima, tráeme el café, el cacao, la panela, la canela, la pimienta, pero tráeme algo nuevo, innovador, tráeme unos chefs que me enseñen a usar las especies, tráeme unos tostadores y unos baristas que me ayuden a preparar tu café, tráeme un agente de marketing que me ayude a comercializar tu café, tu cacao, tu panela, tus especies. Tráeme una tecnología o una idea o una técnica bien ancestral, tropicalizada o modernizada, para yo la fibra, el pelo de esos camélidos que tienes en Perú, yo puedo hacer aquí unas telas fabulosas para hacer unos vestidos fabulosos para el invierno. Eso es lo que este mercado necesita. No solamente materia prima, sino ideas, mano de obra. Qué maravilla, Mustafa. Y no olviden comunicar con Mustafa y Catalina para que ellos también como preparan a ustedes para negocios, también adaptan su idea, porque hay una cultura específica que es importante respetar, también es una cultura musulmana. Entonces, si queremos que nos venden, debemos también saber vender en qué forma. Y acá Mustafa nos envía @Catalina Consultante. Por favor, puede buscar en redes sociales, en Instagram, Facebook, o enviar en el correo catalinagonzalezcalle@gmail.com. Y por parte de nuestra escuela con marketing de Siracusa, quiero agradecer y espero tener más reuniones como estas para dentro de este tiempo corto aprender mucho más y también ver que tenemos el mercado grande. La cuestión es buscar y conocer. Por mi parte y de todos mis compañeras, muchas gracias, Catalina, Mustafa y a todos mis amigos. Gracias, Muy bien. Natalie. Natalie, muchas gracias. Doctor Oscar, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Y Muchas gracias por la solamente invitación. para cerrar, como conversábamos ya hace un tiempo con Catalina y con Mustafa, nuestro plan con NSBA y con nuestros amigos es elaborar una base de datos con cooperativas que cumplan con los requisitos que ha mencionado Catalina y Mustafa, y eso se lo vamos a enviar a Catalina y Mustafa para que ellos vean qué oportunidades hay para hacer esa labor de intermediación que ellos saben hacer muy bien, para buscar oportunidades y negocios para todos, pero cumpliendo con esas condiciones, hacer negocios bien. Entonces, todos los presentes quedan invitados a mandarnos su oferta y les vamos a también indicar cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos para elaborar pues una propuesta estructurada que llegue a Mustafa, que llegue a Catalina y ellos evalúen ya un paso más concreto de negocios, si es que se puede.
Se puede. Bien. Muchas gracias para todos. Y bueno, hagamos que las cosas pasen y ayudemos y aportemos a incentivar a nuestra región, esta despensa del mundo que es tan importante para todo el mundo, ¿sí? El lado de Latinoamérica es importante para el mundo. Muchas gracias a todos y que tengan una Gracias. feliz tarde y salam aleikum. Salam Salam aleikum. aleikum. Gracias. Por favor, Gracias. encendemos las cámaras y mientras tanto encendemos las cámaras, aprendemos una linda palabra, se llama salam aleikum. Es despedirse, ¿correcto? Salam aleikum. Correcto. Salam aleikum. Ahí estamos, salam aleikum. Así hablan en todos los países de musulmanes. Yo vengo de Kazajistán y de Rusia y es igual, salam aleikum. Así es. Entonces, foto final. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Que le vaya Hasta muy bien. luego. Gracias. Chao. Hasta luego. A ustedes, gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, gracias.